Vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, a la primera ponente. Su nombre, primeramente, es Varinia Oros. Ella es antropóloga, licenciada en antropología, con muchas especialidades en el tema de la curaduría, en el área de los museos específicamente, y ella es una persona sumamente importante dentro de una de las grandes instituciones que tenemos en Bolivia, especialmente en la ciudad de La Paz, que es el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Durante muchos años de su vida, ella ha estado presente en este espacio, dando no solamente de su cariño y su fuerza, que es algo súper importante para nosotros, sino principalmente de su conocimiento, su experiencia, su expertise dentro de esta área, ¿no? Ha trabajado muchísimo en muchos ámbitos del patrimonio cultural boliviano, desde instrumentos folclóricos, vestimentas, la parte también de las máscaras, una serie de trabajos que nosotros podemos ver publicados en el Museo Nacional de Etnografía, tanto a nivel físico como digital. Y hoy nos va a comentar sobre una de sus investigaciones relacionadas en este caso a la danza de la morenada. Entonces, sin más, vamos a darle la palabra a nuestra queridísima culiaca, a nuestra amiga Varinia Oros, quien va a iniciar con el impulso necesario para este evento que estamos realizando. Por favor, Varinia, buenas noches. Buenas noches, querido Richard. Gracias por la introducción. Buenas noches, querido David, Clever, hermanos del alma, con quienes compartimos investigación ya hace bastante tiempo, ¿no? Venimos trabajando ya mucho con ellos, justamente el tema que nos trae ahora aquí, que es la morenada, ¿no? Por eso, muchas gracias por la iniciativa, David. Yo quiero compartirles ahora justamente un trabajo, como decía Richard, ¿no? Que he venido realizando ya hace bastante tiempo en el museo. Se trata sobre las técnicas del bordado justo en los trajes de la morenada. Yo creo que el poder de la morenada no solamente está en la parte festiva, en la parte del baile, también quiero mostrar esta parte que es justamente la parte de la materialidad, la parte de las técnicas y la forma de hacer estos trajes que son tan poderosos y que hacen tan poderosa también a justamente a este baile, ¿no? Bueno, como les decía, el tema que yo he preparado para esta ocasión, para hablar justamente sobre el poder de la morenada, es el tema del bordado, las técnicas, la iconografía y la estética que intervienen justamente en estos trajes de los morenos, ¿no? Como les decía, yo he venido haciendo esta investigación a partir de la materialidad de la colección que nosotros albergamos en el Museo Nacional de Etnografía. Compartirles que esta es una técnica, sabemos que es una técnica española, ¿no es cierto? Es una técnica que ha sido traída juntamente con la colonia, en la época de la colonia. Es una técnica que se elabora a partir del bastidor, es una de las características fundamentales de esta técnica, ¿no? Es la elaboración de trajes en bastidor. Esta técnica ha sido traída por los primeros sastres que han llegado en el siglo XVI, más o menos, junto con los peninsulares. Para la elaboración justamente de vestimenta de la élite y vestimentas de tipo religioso, ¿ya? Nuestros primeros artesanos que se han acercado a estas técnicas del bastidor han sido artesanos indígenas que justamente han aprendido en conventos, en iglesias, ¿ya? Y como les decía, esta técnica está basada justamente en el bastidor. Una de las características que me ha llamado muchísimo a mí la atención es justamente cómo esa técnica del bastidor tiene una analogía muy fuerte con la técnica de lo que es los textiles en telar.
Denise Arnold, por ejemplo, nos comenta que los textiles en estos telares suelen nacer como cuerpos enteros, son concebidos por las tejedoras como un cuerpo vivo, ¿ya? Y de la misma manera, estos trajes que hábilmente luego hicieron los artesanos indígenas, sobre todo en la parte andina de Bolivia, han concebido, tienen la misma idea de este tejido en telar sus trajes de, en este caso, de los morenos. ¿Por qué me animo a afirmar esto? Yo he trabajado con don Jorge Tisbert, él es artesano, él es uno de los bordadores más conocidos también de la zona de La Paz, él es achacacheño, y él me comentaba, por ejemplo, las partes que tienen estos bordados, ¿no? Él me decía, ustedes pueden ver en estas fotografías, por ejemplo, cómo la estructura principal de este traje es la estructura de cartón, la misma que se empleaba en la época colonial para esta elaboración de los trajes religiosos, ¿no? Entonces, esta parte, esta estructura es concebida como el esqueleto del traje. Encima de este esqueleto es que se va poniendo los demás elementos. Hay una técnica que él me mencionaba, que es la técnica del venanchado, o poner las venas al bordado. Y como pueden ver en esta imagen, hay un hilo de algodón que sobresale justamente a manera de venas. Si ustedes se ven las manos, por ejemplo, van a ver las venas que están sobresalidas. Y lo mismo pasa pues en los trajes de los morenos. Tienen estas venas por las que tiene que circular supuestamente la vida, la sangre, lo que le da una fuerza también al traje. Ninguno de estos trajes, al igual que los telares del área andina, nacen con fisuras, dicen, no todo tiene que estar súper bien estructurado, tiene que ser un cuerpo o una piel que va a envolver al platerno o al bailarín. Entonces, como pueden ver en esas imágenes, son las mismas técnicas que está empleando en este caso don Jorge Tisbert. Entre los materiales que se emplean justamente en estos trajes, en un principio obviamente han sido los hilos metálicos que tenían muchas aleaciones de oro y de plata. Nosotros hemos hecho un análisis de fluorescencia de rayos X a los trajes más antiguos de las colecciones del museo y hemos percibido que todavía hay estos materiales en estos trajes. Y otra de las características justamente de estos hilos metálicos, como ustedes pueden ver, esta es una fotografía en macro, son el hilo de seda que está por dentro del entorchado de metal, que es denominado alma. Y eso me ha llamado también muchísimo la atención, ¿no? Es como si este cuerpo tuviera también un alma, ¿no? Y de esta manera también es concebido por los artesanos. Otra de las características y particularidades de los trajes, sobre todo en los trajes de las regiones de La Paz, es que muchos se caracterizan o por tener pedrería o por tener perlas, a lo que llaman hualcas, o decirle hualqueado, o caracterizarse sobre todo por el bordado. Yo creo que este es un tema muy importante para investigar, para justamente hablar sobre la salvaguarda, lo que hablábamos antes de empezar este tema con David Arequipa, ¿no es cierto? Él decía, cada región tiene sus características también en sus trajes y sus particularidades, y eso es verdad, ¿no es cierto? En la zona de Achacachi, por ejemplo, el uso de la pedrería de fantasía, como las piedras checoslovacas que llegaban hasta los años 30, 40 más o menos, es súper característica de estos trajes. En la parte, por ejemplo, de Achacachi también hay el uso de estas pedrerías o hualcas, estas perlas, las que les mencionaba antes, ¿no es cierto? Que eran traídas en un principio de Japón y obviamente las piedras estas, como su nombre lo indica, eran traídas de Checoslovaquia, perdón.
Y una cosa que me llamó también la atención fueron estos cristales catedrales, ¿no? A la falta de estas piedras durante la Segunda Guerra Mundial, que llegaron a escasear estas piedras, los artesanos empezaron a cortar estos cristales justamente de las ventanas de las catedrales, de estas iglesias, y les pusieron chapas de alcohol por detrás para simular estas pedrerías e incrustar pues en sus trajes, ¿no? Obviamente las que se utilizan ahora son estas piedras que nos llegan de China o de España, ¿no? Otro de los elementos y particularidades que da a los trajes, que para mí le dan más vida a este traje, es justamente esta iconografía que convive justamente en los trajes, ¿no? Yo creo que no es casual el uso de ciertos elementos y de ciertos personajes, justamente, como les decía, en los trajes. Uno de los, una de las iconografías que está muy presente en estos trajes es justamente los dragones, ¿ya? Cuando yo hablaba con Jorge Gisbert y con otros artesanos, me decían, tenemos que hacer desaparecer el dragón, porque el dragón no tiene nada que ver con nosotros, es un elemento chino, ha sido incorporado recién en los años 60, 70, y yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Y yo investigando y viendo, hurgando un poquito más atrás y viendo los trajes más antiguos también que nosotros tenemos en el museo, he visto, por ejemplo, que este personaje, el Katari, serpiente o Amaru, aparece también en los dibujos de Guamán Poma, ¿no? Miren acá, estoy poniendo en el cursor, hay la presencia de este dragón, debajo dice Asiru Usierpe, ¿no? La serpiente alada. Este halcón también del que nos habla doña Teresa Gisbert, que es de la pintura, con esta pintura, la misma que aparecen en los querus de tipo colonial, aparecen también estos dragones alados o sierpes que hace mención Guamán Poma. Por eso no creo que sea un elemento tan de los años 60 o 70 que haya traído los que hayan venido con esta iconografía china, ¿no es cierto? Lo mismo en las chacanas, aparecen también, tenemos muchas chacanas antiguitas donde aparecen, obviamente, con mucha influencia colonial, estos dragones y estas serpientes almas, ¿no? Pero que hace referencia más bien a nuestro Katari, ¿no es cierto? Que es considerado también una huaca y por tanto sagrado, ¿no? Y acá están los ejemplos que les pongo de estos dragones. Justamente este es uno de los trajes más antiguos que nosotros tenemos, con la presencia de estos cataris desde los años 40, 50 más o menos. Y acá también ustedes pueden ver este enorme dragón con personajes que también han ido desapareciendo. Ese es otro dato también que sería interesante investigar, ¿no? Como el Rey Moreno, por ejemplo, ha desaparecido de la danza de la morena, ¿no? Y en trajes más contemporáneos, obviamente, acá la presencia mucho más fuerte también de este personaje o dragón. Otros huacas o elementos que son muy fuertes en los trajes que aparecen son las famosas quizas, ¿ya? Que son elementos muy propios de los tejidos andinos, que son estas líneas de arcoíris, son líneas en degradé, ¿ya? Que como han visto en el anterior personaje, por ejemplo, aparecen todo en muchos de los casos, ¿no? Estas famosas quizas, ¿no? Y acá también tenemos otro ejemplo, otros ejemplos de las quizas que aparecen justamente en estos trajes de la zona de Achacachi, de Taracu y demás. Es el famoso Tiscu Tiscu de la zona de Taracu que aparece también las quizas. Las quizas o arcoíris, muy estudiado también por Verónica Cereceda, que asocia a lo dulce y también a lo peligroso, ¿no? Porque dice que son como serpientes que tienen este mismo cuerpo de la serpiente que puede ser benéfico o no, ¿no?
es también considerado una huaca sagrada y que aparece justamente en la iconografía de estos trajes. Y para protegerse justo de esta presencia, que puede ser el catari, la serpiente o el arco iris, aparecen también en los trajes la iconografía de quilis o puitus. Los puitus son como especie de puntas, ¿no? El quili como especie de espinazo de pescado, pero que termina en punta, y que significa como una especie de protección también a estos otros elementos presentes en el traje, ¿no? Porque dice que puede perforar el cuerpo de la serpiente o puede perforar también el arco iris como una forma de protección. Nosotros muchas veces ponemos cuchillos en la casa, ¿no es cierto?, para protegernos de ciertos males, y tiene pues el mismo sentido en la presencia de estos. Justamente por esta concepción del traje como algo divino, es que los fraternos o los bailarines, como me contaba don Jorge Tisbert, suelen chayar los trajes. Porque él dice, ¿no? En la zona, por ejemplo, de Aricacha, que es donde él bailaba de joven, me dice, yo me acuerdo, mi papá me dice, hacían huilancha para chayar los trajes, para no quedarte como en el insomnio del baile, para que el baile no te quede, no te atrape, el traje no te quede atrapado y quieras seguir bailando como borracho 3, 4, 5 días, ¿no? Por esta razón se hacían estas huilanchas en los trajes. Hoy en día, obviamente, ya no se hacen esas huilanchas. Sin embargo, una vez que tú vas a recoger tus trajes, se suele hacer la chaya de los mismos, como estoy mostrando un poco acá, ¿no? No solamente los trajes son chayados, sino también las matracas, ¿no? Todavía rememorando esta situación. Otro de los aspectos que me ha llamado muchísimo la atención es esta estética de la abundancia o cómo los trajes han ido creciendo. Si bien los primeros trajes han sido, creo yo, una copia de estos trajes de los señorones de la época colonial, donde ustedes pueden ver, no sé si se ve bien, esta entrada de la famosa entrada del Virrey Morcillo, donde aparecen pues estos señores de la élite con trajes sumamente bordados, están con todos los peluquines, los sombreros, plumajes y demás, que se parecen muchísimo, muchísimo pues a los primeros morenos con este tipo de trajes. Y otra cosa que me llama también la atención es el empleo no solamente de estos materiales tan ricos como los hilos de oro y los de plata, que eran utilizados justamente para la ropa de la élite y para la ropa religiosa, ¿no? Acá, por ejemplo, en los primeros trajes ustedes van a poder ver, son trajes de terciopelo, nosotros tenemos algunos de estos en las colecciones del museo, bordados con hilos de oro, y también llevan estos sombreros y pelucas blancas al estilo de estos otros señorones que decimos. Estos son uno de los trajes más antiguos que nosotros tenemos, justamente este es el que tiene también en su materialidad oro, ¿ya? Como pueden ver, también siguen usando estos famosos peluquines y todo lo que son este plumaje encima, ¿no? Y una de las características también de estos trajes es que no dejan ni un espacio sin bordar, ¿no? Es una de las cosas también que me gusta, ¿no? Cómo han ido creciendo, cómo han ido exacerbando la carnalidad también estos trajes, ¿no? Y como pueden ver, acá también todavía hay el empleo de telas de terciopelo, telas muy finas que nosotros sabemos no estaban pues destinadas para el uso de los indígenas. Sin embargo, para hacer algo tan especial, pues los artesanos han utilizado justamente este tipo de materiales. Y lo que les quiero mostrar es también cómo han ido increciendo lo que les decía, los trajes, lejos de volverse más discretos, se han ido volviendo mucho más voluminosos, ¿no?
con esta estética de la abundancia, ¿no? Como un acercamiento, digamos, ontológico hacia esta divinidad que también cargan ellos en el traje, ¿cierto? A manera de conclusiones, entonces, puedo decir que el uso de estos bastidores empleados posibilitó la personalización del traje. Son cuerpos nacidos en un bastidor que comen y digieren, son corazón, mente, tienen venas por las que corre la sangre vital, hilos con alma que los cubre a manera de piel. La iconografía que presentan los trajes acompaña esta concepción de concebir el traje como algo sagrado, elementos que hábilmente fueron introduciendo los artesanos locales. En ellos se plasma este mundo plagado de deidades. Así pues, se revelan un Qatari en forma de dragón alado, desechando así la idea de que este personaje tenga estrictamente que ver con el dragón más bien asiático. No son simples objetos a ser observados, estas prendas que cubren al fraterno adquieren el poder y la belleza de la misma obra. Creo que este es un pequeño intento para ver los trajes de otra manera, no simplemente ver de qué haya sido, cuáles son sus orígenes, ¿no? Yo creo que es importante escarbar un poquito más en esa parte de la materialidad, en esa parte de lo que está cargando el mismo fraterno, ¿no? Todo lo que se hace en torno al traje, creo que es importante. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, Varinia. No podía haber una conclusión más poética como la que has hecho referente a los trajes. Nos parece sumamente atinada la perspectiva y es muy válida hoy en día dentro de la diversidad de enfoques que se están dando, ¿no? Vamos a recibir todos los comentarios de las personas que están presenciando el evento a partir de los comentarios en el Facebook que vamos a leer posteriormente o también mediante el Zoom. Ahora vamos a aclarar que al finalizar la ronda de la participación de nuestros 3 expositores, vamos a empezar a hacer una especie de conversatorio, este diálogo, conjugando las consultas de las personas que están presenciando el evento.